queridos amigos. Vamos a empezar con esta presentación dada la amistad que nos une. No habrá maestro de ceremonia ni ceremonia, simplemente iremos al libro, pero quiero decirles a modo de introducción que Gladius, en cuya sede estamos, cumple 40 años, que sumado a Micael, que es su antecedente y su modelo, del cual es una continuación, son 50 años. Y estamos en una serie de actividades bajo este aniversario que van a tener estos días, tal vez muy apretadas, pero la angustia del tiempo y la gravedad del momento así lo exige, ¿no? Donde va a haber una cantidad de actos para esclarecer este solo tema, que es el avance del llamado nuevo orden mundial, de la tiranía mundial, en nuestras patrias, en la gran patria de Hispanoamérica, en todo el mundo, ¿no? Pero hay un modo especial para la hispanidad, dado su carácter católico y cultura común, como patria grande, y uno especial para la Argentina, porque la Argentina tiene ejemplaridad y se trata de hacer acá como un prototipo de las metodologías que ocurren en los otros países. Así como es Francia en Europa, que no es el más poderoso, pero tiene ejemplaridad y hay una tendencia de los demás a imitar lo francés, en América Latina la Argentina es una referencia de este tipo y por eso es predilecta en estas maniobras. Lo que vamos a hacer hoy es referirnos al tema del orden jurídico y a su destrucción por este fenómeno de la globalización. El acto siguiente va a ser el día lunes, que aquí mismo vamos a presentar un libro de otra editorial del padre Viña, que es ¿Y Cristo para cuándo? Es un joven sacerdote, pero también esto nos interesa mucho, la mirada del párroco en esta época, aislado, que quiere mantener la tradición y la patria, ¿no? Y que se inspira en nuestros grandes profetas desde Castañeda. Nunca nos faltó el profeta en Argentina, pasando por Esquiú y Membiel y Castellani, y en este siglo el padre Fosbury, sobre todo para estos temas, y el padre Sáenz, que es el inspirador de nuestra obra, con el cual, con este último, hemos trabajado mancomunadamente con Solanet, con el doctor Alberto Solanet, también en estos 50 años, ¿no? En todas esas leyes que ahora vamos a comentar, de la destrucción de nuestro orden jurídico, falsas leyes, ¿no? Antileyes. Él ha tenido un desempeño fundamental en el liderazgo de nuestra resistencia. Y también en la promoción de estos profetas desde la presidencia de la Corporación de Abogados Católicos, como el padre Sáenz. Por lo menos 20 o 30 obras de él fueron cursos dictados ante el público de los abogados católicos. La destrucción del derecho, además de destruir la forma de la sociedad, en nuestros países es la destrucción de la disciplina que cumple el rol que cumplía en la Edad Media la filosofía y la teología. Es así. Es decir, hay más teología en los tratados de derecho de nuestros autores que en los libros de teología. Nuestros grandes pensadores se han destacado por eso, empezando desde el nacimiento de Hispanoamérica, con la creación del derecho internacional y del derecho de gentes y el derecho de indias. Bueno, eso mismo que hace a la esencia de nuestro país, además de la verdad, del bien, de la belleza, del arte, de las otras categorías,
es como un ataque a nuestra esencia, por ese sentido mismo. Y el día martes vamos a abordar en la presentación de la revista Políticamente Incorrecto el aspecto no de lo religioso, como con la presentación del Padre Viñas, sino desde lo político, ¿no? Con Políticamente Incorrecto, la presentación de ese libro. Luego, el día miércoles, el doctor Solanet, en la Corporación de Abogados Católicos, Santa Fe 1206, se va a expedir sobre un tema muy importante de las figuras ejemplares, que es Santiago de Estrada, la personalidad de Santiago de Estrada. Que es como proponer arquetipos para esta guerra, y lo ha sido sin duda el de él mismo. Con este programa empecemos ya, sin más preámbulos, a la presentación de mi libro, que se llama La globalización y la destrucción del orden jurídico y moral en la Argentina, de la causa formal de la sociedad. Los dejo con el doctor Solanet. Gracias, Rafael, sí, por haberme distinguido de esta manera. Lo del liderazgo me queda grande, así que no te lo voy a... Lo acepto porque lo decís vos, pero no es así. Es una exageración. Además, el que te rinde homenaje soy yo por los 40 años de Gladius, los 10 años de Micael y toda tu docencia, todo lo que has escrito, siempre en un modo claro y didáctico y para predicar la verdad, que es fundamental. Así que todo, en fin, te rindo homenaje, un sentido homenaje. También, bueno, les agradezco mucho a todos los que han venido. Empiezo con el tema del libro. Me parece muy atinado. Lo he expuesto en el párrafo, en el primer preliminar, acerca del concepto de tiranía. Aquí viene bien distinguir entre tiranía y dictadura. La primera es mala en sí misma. La segunda puede ser buena o mala según el ejercicio. El dictador puede ser un tirano o no serlo. No depende ser dictador o tirano de la forma en que fue elegido el gobierno. En este momento, en la Argentina, estamos bajo el ejercicio tiránico del poder, por más democrático que haya sido el acceso al mismo. En realidad, la peor de las tiranías es la tiranía del centro o la tiranía del relativismo que hoy padecemos. Hay un capítulo dedicado al marco jurídico y político de la demolición para Hispanoamérica. Los pueblos hispanoamericanos participamos de una misma tradición cultural, adherimos a una común escala de valores, hechura de la hispanidad, molde que la revolución cultural dominante en el mundo tiene en la mira destruir definitivamente, cortar de cuajo cualquier herencia de ese origen. Como símbolo de este desgastado proyecto, y para que no quedan dudas y sin temor a lo grotesco, en esta ciudad, por expresa decisión presidencial hace algunos años, la actual vicepresidente, que entonces detentaba aquel cargo, ordenó desguazar la estatua de Colón. Menos mal que, en virtud de la queja generalizada, que la hubo, terminó ubicándose en un lugar digno de cara al Río de la Plata. Hoy, el 12 de octubre, no se llama más Día de la Raza o Día de la Hispanidad, sino Día de la Diversidad Cultural. Huelgan los comentarios. Como sostiene Breide, la revolución cultural es mundial y viene de lejos. En la Argentina cobró un formidable impulso en los últimos 20 años en el marco de la más refinada estrategia gramsciana. Sus ideólogos tuvieron en el kirchnerismo diestros ejecutores. Decía Gramsci, habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la opinión pública
en las universidades, en los colegios, en las parroquias, a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con cálculo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos para cambiar la mentalidad de la mayoría. Hay que conseguir corroer y destruir la cosmovisión preexistente. Es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, etc. En Argentina, sin pegar un solo tiro, han consumado la revolución más profunda y destructiva de la historia. La institución de la familia, fundada en el matrimonio indisoluble de varón y mujer, hoy hay que decirlo, basamento indispensable de una sociedad ordenada que ya viene sufriendo una persistente erosión desde hace años. Ha recibido ahora el más certero golpe con la sanción del matrimonio homosexual y prosiguiendo con figuras a cual más extravagante. La promoción del aborto y una serie de normas contra natura que han entrado en vigencia de distintos modos quedaron plasmadas en el nuevo Código Civil que impulsó el gobierno y el expresidente de la Corte Suprema, doctor Lorenzetti, quien de paso editó una versión comentada en 12 tomos. También se trata de un hombre de negocios. Todo ello sucedió con el apoyo explícito o tácito de casi toda la dirigencia política y lamentablemente con la indiferencia de gran parte de la ciudadanía, lo que facilita su arraigo en las mismas entrañas de la sociedad, lo cual resultó uno de los mayores logros de los ideólogos de la revolución. Pero este ataque mortífero al centro neurálgico de la sociedad no viene solo. En todos los órdenes se advierte lo mismo, como surge de la lectura del libro. En los programas de educación, acorde con estos desvíos, instrumentos eficaces de corrupción de nuestra niñez y juventud, donde se incentiva la indisciplina, se tergiversa la historia, se imponen aquellos modelos de familia contrarios al orden natural y a la ley de Dios. Se advierte en los medios masivos de comunicación impulsores de modas y comportamientos chabacanos y desordenados a los que ya nadie parece resistirse. También en la creciente circulación de la droga, a la que ahora se busca incentivar a través de la despenalización del consumo. En el quebrantamiento permanente del principio de autoridad en las familias, en los colegios, en las instituciones, en la calle. Se advierte en el enfrentamiento contra la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad se ha reducido notablemente. Ante esta triste realidad, en medio del silencio, se alza la voz, entre otros, del arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, quien semana a semana denuncia crudamente estos atropellos y predica la verdad sin eufemismos, en cumplimiento de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa e iluminada por la luz del Evangelio. El cardenal Sara ha dicho: la Iglesia muere porque los pastores tienen miedo de hablar con verdad y claridad. Tenemos miedo de los medios de comunicación, de la opinión pública, de nuestros hermanos. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Pronto seré llamado ante el juez eterno. Si no transmito la verdad que he recibido, ¿qué les diré? Nosotros los obispos deberíamos temblar ante la idea de nuestros silencios culpables, de nuestros silencios por conveniencia, nuestros silencios condescendientes con el mundo. Bueno, sujeto al estrecho margen de esta presentación, empiezo por reseñar la breve síntesis de historia atinente a la quiebra del orden jurídico en la Argentina, como agregado a lo expuesto en el libro, que hace referencia a la planificada y sistemática destrucción del orden jurídico y de las Fuerzas Armadas
reducidas a la impotencia, tanto en lo material como en lo espiritual. Consecuentemente, la demolición del sistema de defensa nacional. Específicamente, Rafael apunta al pacto entre Kirchner y Berbisky como causa eficiente de este cometido. Arribado el gobierno de Kirchner con un escaso número de votos, Berbisky le aconsejó, para asegurar la gobernabilidad y lograr una plataforma de poder, se apoyara en los derechos humanos como política de Estado. Como resultado de este acuerdo siniestro, un verdadero pacto, diseñan una política de derechos humanos, cuyo primer paso en lo militar fue el descabezamiento sin miramientos de las cúpulas militares y el segundo la imposición de un hecho de extrema sumisión política al jefe de Estado Mayor del Ejército argentino, como fue el acto emblemático de bajar el cuadro del general Videla el 23 de marzo del 2004 en el Colegio Militar de la Nación. La política de derechos humanos sustituyó la vigencia del derecho. El ataque mayor se concretó en el plano jurídico y judicial, convirtiendo a los tribunales federales en un nuevo escenario de la guerra revolucionaria. Kirchner sostuvo que el objetivo del pacto no se podía cumplir sin empezar por la quiebra de la justicia. Para ello comenzó por descabezar la Corte Suprema, cuya composición avaló la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Me estoy refiriendo a la nueva composición de la Corte Suprema. Estas leyes, verdaderas leyes de amnistía, que habían sido convalidadas y declaradas constitucionales más de una vez por la Corte Suprema anterior, la de Alfonsín, con lo cual se produjo una brutal violación del orden jurídico en sus principios más básicos, en el marco del más gigantesco prevaricato de la historia. Con la complicidad de jueces corruptos comenzó la violenta persecución y encarcelamiento de militares, policías, civiles, sacerdotes, acusados de delitos llamados de lesa humanidad por hechos producidos durante la sangrienta guerra de los 70. El mismo Estado que ordenó en su defensa la represión contra las fuerzas atacantes ha encarcelado a más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que esas fuerzas combatieron. Se trata entonces de presos políticos, entre los que debemos contabilizar hasta ahora más de 740 muertos en cautiverio. Digo hasta ahora por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos. Estos presos están condenados a morir en la cárcel, una muerte lenta, mientras que quienes provocaron la guerra son objeto de homenajes, además de recibir millonarias sumas como indemnizaciones, lo que conforma un suculento negocio que ha dado en llamarse el curro de los derechos humanos. Hoy muchos de los terroristas son gobierno en el país. De ahí en más, la discordia entre los argentinos creció sin límites, de la mano de un gobierno corrupto, de una clase política, sindicalistas, empresarios, medios de comunicación, todos cómplices de esa corrupción, en el marco de una sociedad adocenada y complaciente. La justicia ha sido sometida a un manipuleo ideológico y gravemente degradada por los avances de la corrupción política, todo lo que constituye un compendio letal que desemboca inevitablemente en la demolición de la República. A mayor abundamiento acaba de reaparecer el cabecilla del terrorismo montonero Mario Firmenich en un reportaje de la agencia Paco Urondo, uno de los asesinos de Rucci, en donde pontifica que la ausencia de un contrato social es el campo minado fértil para la provocación de una guerra civil. Como sostiene Breide, la historia ha sido reemplazada por la memoria y el relato falsos. Una condición esencial es superar esa interpretación sesgada y asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente
que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios de comunicación, hasta el hartazgo. La Constitución Nacional asegura derechos y garantías a todos los habitantes de este suelo. Sin embargo, para el gobierno, para la Corte Suprema y los jueces que le son funcionales, hay un sector de argentinos que no están alcanzados por esa protección, quienes, como los esclavos de antaño, han sido señalados con la marca de lesa humanidad, originando una brutal discriminación. Estamos viviendo lo que le sucede a una nación cuando tolera y consiente que sus jueces se sometan al poder de turno, instituciones ausentes, criminalidad sin freno, inseguridad generalizada, leyes aberrantes, vicios transformados en virtudes, desorden extremo, ruina económica, discordia y odio crecientes. Todo esto sabemos que no es casual. Responde a un plan sistemático de demolición del orden familiar, político, jurídico, cultural y económico de nuestra sociedad, impulsado con prisa y sin pausa al mejor estilo gramsciano. En definitiva, lo que el enemigo intentó imponer por las armas en los años 70, aquí hoy lo ejecuta, como digo, sin pegar un solo tiro, sino infiltrándolo todo, especialmente la justicia. En el libro se hace referencia al decreto 1086, firmado en el mes de septiembre de 2005 por Kirchner como presidente, Alberto Fernández como jefe de gabinete y Alberto Iribarne como ministro de Justicia. Apareció en el boletín oficial como un simple decreto de muy pocos artículos, denominado hacia un plan nacional contra la discriminación, y hacía referencia a un anexo que no se publicó en el boletín. El título y la referencia a un anexo, cuyos términos no se daban a conocer, resultó seriamente sospechoso. Desde la Corporación de Abogados Católicos nos preocupamos por obtener dicho anexo, y debo decir que con dificultad pudimos conseguir un ejemplar. Estábamos frente a un caballo de Troya, pues el anexo, un librito de 260 páginas, contenía un verdadero plan maestro de lo que se proponía realizar el gobierno en materia cultural y educación. Contiene medidas de acción inmediata y de plazo largo. Se había elaborado en el ámbito del INADI, búnker o usina de donde salen los más execrables proyectos que contaminan la cabeza de los argentinos. No voy a comentar todas las materias contenidas en el documento, solo algunas que sirven para calificarlo. En primer lugar, se conecta con los organismos del poder mundial, de donde emergen las decisiones que se han impuesto en los países de Occidente, en las llamadas políticas de género. Así se consigna en este decreto, las Naciones Unidas distinguieron públicamente a 3 países por sus esfuerzos en cumplir con los acuerdos de Durban: Suecia, Noruega y la Argentina. Con categoría de preparatoria a la Conferencia Mundial de Durban, se reunió del 5 al 7 de diciembre de 2000 la Conferencia Regional de Santiago de Chile. El preámbulo de su declaración reafirma el compromiso de abordar la discriminación por las manifestaciones de racismo, edad, el género y la orientación sexual. Así decía el decreto. Entre las medidas de acción inmediata contenidas en el decreto, encontramos garantizar la educación sexual en las escuelas a fin de que niños, niñas y adolescentes puedan optar. Estamos hablando del año 2005, es decir, después estas cosas se han ido produciendo. Entonces, garantizar la educación sexual en las escuelas a fin de que niños y niñas adolescentes puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, gozar de un nivel adecuado de salud sexual, asegurar la procreación responsable y prevenir el embarazo adolescente. Luego, en referencia a las docentes lesbianas, dice: las numerosas denuncias que hemos recibido nos hacen pensar
que en el sistema educativo se practica la discriminación contra las docentes lesbianas, particularmente reflejada en la escasa disposición de los consejos provinciales de educación para aplicar de manera eficaz los mecanismos para erradicar tales prácticas. Y sobre identidad sexual señala: nuestra sociedad históricamente legitimó una concepción de sexualidad única, normal, sana y legal, que se contraponía a cualquier otra concepción de sexualidad. Esta noción niega la evidencia de la existencia de sexualidades diversas y de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Desde la religión y la medicina se ha intentado definir y disciplinar la sexualidad clasificándola en dos sexos. Es preciso reconocer que existe en nuestra sociedad un espectro de diferentes expresiones de sexualidad: gays, lesbianas, bisexuales, homosexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales y no sé cuántas cosas. Los sentimientos de rechazo, me sigo refiriendo al decreto, los sentimientos de rechazo y desprecio contra estos seres humanos se denominan homofobia. Entre las reformas legislativas se propone promover la sanción de una ley nacional de unión civil, parejas de un mismo sexo, con garantías y atribuciones similares a las parejas heterosexuales. Acá no se animaban a hablar de casamiento homosexual todavía, estaban recién proponiendo la unión sexual. Promover la sanción de una ley tendiente a modificar el artículo 53 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones sobre derecho a la pensión, introduciendo iguales derechos para las parejas de un mismo sexo. Promover la revisión de la Ley de Ejercicio de Medicina, que impide las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo, a fin de avanzar en la formulación de una legislación que contemple la rectificación sexual como un derecho de las personas con identidades sexuales y géneros diversas. Garantizar en el orden nacional el derecho de asociación que les cabe a todas las organizaciones nucleadas alrededor de la defensa y promoción de los derechos de las personas con diferente orientación sexual e identidad de género. El análisis de este plan maestro merecería una conferencia entera, y no es el caso. Solo agregaré que además de las propuestas citadas, arremete contra la Iglesia Católica, contra la religión, y auspicia una equiparación con otros cultos, con los llamados pueblos originarios también. Así dice: disponer lo necesario para mantener la neutralidad religiosa en los ámbitos oficiales, adecuando el uso del uso de simbologías confesionales. Esto iba para sacar los crucifijos. Replantear la aplicación práctica del artículo 2 de la Constitución Nacional y evitar los privilegios económicos automáticos, otorgando adecuadas proporciones a los servicios sociales religiosos independientes de su confesión. Iniciar una discusión ciudadana respecto a la eventual reformulación del artículo 2 de la Constitución. Implementar las acciones necesarias para que se respete el libre ejercicio de la espiritualidad de los pueblos originarios, evitando la imposición de credos que obstaculicen, es que me daba tanta rabia que el libre ejercicio de la espiritualidad indígena. Entre otras medidas, también propuso la eliminación del obispado castrense. Al poco tiempo, Kirchner logró la defenestración de nuestro querido Monseñor Baciotto. En este elocuente compendio que comentamos, Rafael denuncia cómo se va imponiendo en el mundo, como política global, el cambio de los patrones culturales de los pueblos, principalmente la religión católica y otros credos, en orden a encontrar una religión universal, excluyendo a Dios, para que todo sea posible. Esta religión universal dará origen a nuevos paradigmas éticos.
En el ámbito de las Naciones Unidas, a través de sus agencias, comités de expertos, etc., se creó una verdadera usina al servicio de la reingeniería social del nuevo orden mundial. Para citar alguno de ellos, quizá el que dio comienzo, al menos en forma institucionalizada, a este proyecto siniestro, fue el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional contra toda forma de discriminación de la mujer, conocido por sus siglas en inglés CEDAW, reunido en 1979. Era obvio que atrás de este título se escondían los verdaderos propósitos que se perseguían. Se instrumentaron programas de planificación familiar y aquí el comité interpretó que en esa expresión está incluida la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Y en las recomendaciones generales del comité, cuando se habla de los llamados derechos de la mujer, se incluyen los derechos sexuales y reproductivos, la salud reproductiva, la libertad o autonomía reproductiva. El término salud sexual se relaciona con la homosexualidad, bajo eufemismos como la libre orientación sexual y género, identidad de género adoptada o autopercibida. Desde luego, se exigió que todas estas fantasías sean reconocidas como derechos sociales y jurídicos. Se han sucedido en estos últimos años muchas reuniones y recomendaciones en distintos lugares del mundo que son patrocinadas por las Naciones Unidas y otras organizaciones que se citan en el libro que comentamos, como la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que sucede a los Objetivos para el Desarrollo del Milenio. Se fijó, como se consigna en el libro, un listado de 17 metas a conseguir hasta el 2030, lo que se ha llamado la Agenda 2030. Entre lo más prioritario, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y acceso universal a la salud sexual y reproductiva, donde está incluida la homosexualidad y el aborto libre. Como también cita Rafael, la Argentina es un país de referencia en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Cada año se elabora un informe voluntario, que es una suerte de rendición de cuentas ante las Naciones Unidas, sobre la implementación de la Agenda 2030. Nuestro país acaba de presentar en Nueva York su tercer informe nacional voluntario para el seguimiento del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como informó Notivida, el formidable boletín que conduce Mónica del Río, luchadora incansable, sucesora de ese gran sacerdote que fue el padre Juan Claudio Sanaúja, y que se transcribe en el anexo al final de este libro. El informe, como dice el anexo, es de 357 páginas, comienza con un prólogo del presidente Fernández en el que ratifica la adhesión de la Argentina a la Agenda 2030 y resalta normas que el gobierno nacional impulsó para satisfacer las demandas históricas, entre ellas la ley del aborto, la de cupo laboral trans, y también nombra al decreto que permitió el DNI no binario. A mí me pasó, el otro día fui con mi carnet de conducir y me pusieron qué sexo, masculino, femenino y X. Casi le pongo X para jorobar nomás. Tras el prólogo de Fernández, siguen los del canciller Santiago Cafiero, el del jefe de gabinete Juan Mansur y el de Claudia Mujica. Esta es coordinadora residente de las Naciones Unidas en la Argentina. Mujica pondera la apropiación nacional de la Agenda 2030 y dice: la Argentina es un país de referencia mundial en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen hoy para la Argentina una política de Estado. En nombre del sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, felicitamos al gobierno y a la sociedad argentina por este informe voluntario. Deben ser los únicos que lo felicitan. En este informe se consignan las sumas millonarias que el Estado ha invertido en el cumplimiento de estos planes abominables destinados a la descomposición de la sociedad argentina. En 2019 se promulgó la ley llamada Micaela,
en homenaje a Micaela García, violada y asesinada en Entre Ríos, que prevé la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, mediante la creación de un programa nacional de capacitación institucional para formar a todos los funcionarios de la gestión pública de los 3 poderes del Estado, haciendo pasibles de sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados públicos que se negaren sin justa causa a capacitarse. Dentro de los contenidos fijados por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para las capacitaciones están, por ejemplo, sexo y género, estereotipos de género, socialización de género, identidades de género, orientaciones sexuales y expresiones de género, introducción al concepto de patriarcado, masculinidad hegemónica y construcción de nuevas masculinidades, binarismo, cisexismo y heteronormatividad, odio de géneros, femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio y travesticidio social. Como se ve, están previstas toda clase de fantasías destructivas de la naturaleza, impuestas por leyes aberrantes que se van instalando en la sociedad, un desorden que no tiene límites. Como hemos visto, los últimos gobiernos en esta materia no se diferencian. Han aceptado sin beneficio de inventario los dictados del poder mundial en cuanto a la adopción de la política de género. Podemos afirmar, para mal de la Argentina, que se trata de las pocas políticas que tienen continuidad y más aún se han profundizado con la complacencia de casi todo el espectro político. Todas las leyes y normas que agravian tan groseramente el orden natural han sido aceptadas casi sin excepción. Digo casi porque la única discusión que hubo más o menos con resistencia fue la discusión sobre el aborto. Todo el resto se aprueba a mano alzada. Los planes oficiales de educación elaborados para los colegios públicos y privados en esta materia invaden las conciencias de los niños desde los inicios para subvertir los valores y rectos principios con el propósito de producir un cambio profundo en la sociedad. La polución del alma de los niños es satánica. Clara evidencia de lo que estoy diciendo a título ejemplificativo, por cuanto se podría abundar mucho sobre el tema, es la creación del sitio Chau Tabú, lanzado por el gobierno porteño en tiempos de Macri como jefe de gobierno, para difundir información sobre la salud sexual y reproductiva entre los adolescentes y jóvenes en el marco de la lucha contra el SIDA. Esa era la pantalla. En una suerte de cuestionario de consultas básicas, el sitio se pregunta, entre otras cosas, ¿hace mal masturbarse? La respuesta es no, de hecho hace bien, ya que es una práctica sana y placentera. La página web ofrece una comparación de métodos anticonceptivos, entre ellos la cuestionada píldora del día después, para ayudar a los chicos a elegir cuál es el más indicado para su situación. Además dispone de un consultorio online en el que un grupo de profesionales y especialistas responden dudas de manera anónima y confidencial. Los consejos van desde información básica sobre sexualidad hasta las relaciones con parejas del mismo sexo. También hay videos con información sobre embarazo y métodos anticonceptivos. Desde la vicejefatura del gobierno, en ese entonces, es decir, María Eugenia Vidal, a la que gran parte de la sociedad cree que es un angelito, recordaron que el objetivo de la página es prevenir enfermedades de transmisión sexual y derribar mitos, y que la mejor manera de hacerlo es hablar llanamente. Asimismo, sostuvieron que el desarrollo del portal contó con el asesoramiento de especialistas de los Ministerios de Salud, Educación y recibió el respaldo de prestigiosas fundaciones. Obviamente, debe referirse a las poderosas corporaciones que responden seguramente a Soros, Rockefeller, la Fundación Ford, etc. En sintonía con estos esperpentos están los dibujos animados de Walt Disney,
poderosa empresa que está decididamente enrolada en la política de género, impulsando la homosexualidad, envenenando las cabezas de los chicos en el mundo entero. Los padres deben empeñarse en controlar lo que ven los chicos por televisión y en el uso de los telefonitos, aparato que manejan admirablemente bien. Y acá me pasó con mis nietos más chicos que estaban viendo dibujitos animados en la televisión, me asomé a ver qué estaban viendo y justo encontré un par de muñecas agarradas de la mano y una le decía a la otra, me parece que me estoy enamorando. Inmediatamente apagué el aparato y les di un sermón adecuado a la edad. Me contestaron que se trataba de una serie del canal para chicos de Walt Disney. Vuelvo a repetir, se trata de un procedimiento satánico. Hay que recordar el pasaje del Evangelio donde Jesús advierte con energía qué le sucede a quienes escandalicen estos niños. Más les valiera no haber nacido. En este catálogo de aberraciones que se han ido sucediendo en el mundo y en nuestro país, en orden a la reingeniería social, como la denominaba el padre Sanahúja, nos encontramos con la llamada fecundación in vitro. Este experimento dio lugar al nacimiento de Louis Brown en 1978, que según confesó su autor, el Robert Edwards, costó más de 100 embarazos frustrados. Seguramente se quedó corto. De todas maneras, desde ese entonces hasta la fecha, en el mundo han quedado en el camino millones de chiquititos, eliminados en primer lugar en virtud de los fracasos que conlleva el experimento. No olvidemos que para asegurar el embarazo introducen en el útero materno varios embriones tratando de que nazca uno. En segundo lugar están los que van a parar a las entinas de los laboratorios por el descarte, luego de la selección que hace el científico. Años después se alcanzó la posibilidad del congelamiento de embriones, a partir de lo cual no fue necesario introducir muchos embriones, ya que los sobrantes iban a parar a la congeladora. Ahora bien, este destino de los pobres chiquitos que no pasan la primera selección es la antesala de la muerte, pues quedan librados a la suerte de que los padres decidan una nueva experiencia con un nuevo hijo, lo que en el mundo moderno es cada vez más remoto. En definitiva, pueden quedar en la congeladora por años. Finalmente mueren. En Inglaterra, que son más pragmáticos, sacaron una ley por la cual, si esos chiquitos pasan más de 5 años sin ser reclamados, se los elimina. En nuestro país no hay ninguna ley que regule la situación de estos menores, ni tampoco se lleva un control de los existentes en los laboratorios. Pueden ser miles. Este procedimiento, recuerdo que despertó en mucha gente entusiasmo, con el argumento de que las madres que deseaban un hijo y por cualquier motivo no les era posible, ahí tenían la solución, sin reparar el origen espurio de la operación y todas las consecuencias que en el futuro seguirían a estos experimentos, a partir de que el científico se convertía en árbitro de la vida y de la muerte de un ser humano. Mucho se podría decir de todo lo que vino aparejado como consecuencia, lo tenemos ahora, con estos logros científicos. Son intrínsecamente vituperables y atropellan a la naturaleza. Voy a citar 2 situaciones ocurridas en nuestro país hace poquito, a cual más aberrante, y que patetizan la degradación a la que hemos llegado. Hace un par de meses ocurrió un hecho que fue muy ponderado por diversos medios, como un acto sublime de amor, lo que en realidad repugna groseramente a la naturaleza. El hecho se origina en un acto intrínsecamente perverso. Efectivamente, para llevarse a cabo la fecundación se recurre a la fabricación del chico en el laboratorio y para su gestación se recurre a un vientre tercero, en este caso nada más y nada menos que el de la madre de quien produjo el óvulo, con lo que resulta ser madre y abuela del chiquito. Esta secuencia es claramente un esperpento, con independencia de las intenciones de los intervinientes. Yo ignoro cómo se habrá inscrito esto en el registro civil. Pero bueno, se pasa de todo. Hace pocos meses, una nota publicada en La Nación, también muy sensible, da cuenta que una juez nacional en lo civil ordenó la inscripción de una criatura dentro de un nuevo tipo de familia
que denomina poliamor registral, compuesta por una pareja de homosexuales que fungen como padres y una mujer anotada como madre del niño que lo gestó y fue producido en un laboratorio. En este experimento confluyen varios actos aberrantes, donde no hay límites ni morales ni de ninguna especie, y la primera víctima es el chiquito. Menuda tarea tendrán los psiquiatras el día de mañana. Capítulo aparte es el aborto, la culminación de la maldad a la que puede llegar el hombre. Si bien no había, todavía no se había producido el tratamiento de una ley que lo autorizara, porque la materia era bastante chocante, o resultaba chocante en ese momento a la sociedad, ningún político se animaba a ponerlo en debate, y sobre todo en campaña. Esto ocurrió hasta la elección anterior. Entre gallos y medias noches, me refiero a la elección de Macri, entre gallos y medias noches, un día apareció el presidente Macri, muy suelto de cuerpo, aduciendo que tenía una deuda con la sociedad y que enviaría el proyecto al Congreso. No existía en ese momento ningún reclamo social más allá del de los ideólogos de siempre. Fácil es de imaginar que le fue impuesto de afuera y rápidamente aceptado por un hombre sin convicciones. Casi inmediatamente vinieron los 50 millones de dólares del FMI. A renglón seguido, todos recordamos con nostalgia cómo se movilizó la Argentina en masa para resistir semejante ignominia. Pero luego vino la catástrofe. En medio de un clima festivo, el presidente Fernández, ufanándose de haber cumplido por primera y única vez con su palabra, lanzó el siniestro plan de exterminio de chiquitos argentinos. Se dijo que ese acontecimiento fue un triunfo del feminismo en pro de la libertad de las mujeres. Eso que llama libertad ahora posibilitará que puedan matar a sus hijos impunemente. En el arrebato que imperaba en la tribuna se llegó a gritar: aborto legal en el hospital, la Iglesia Católica Apostólica Romana que se quiere meter en nuestra cama. Lo que patentiza el grado de perversión que domina a esta gente. Esta ley, fruto del más gigantesco extravío moral, la más inicua y cruel de la historia argentina, aunque vigente, debe ser resistida por los médicos, profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas o privadas, oponiendo, frente a las obligaciones que prescribe, el derecho a la objeción de conciencia garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que no cabe intervenir o cooperar para dar muerte a los niños inocentes en ningún caso, cualquiera sea su grado de desarrollo. Esto hay que promoverlo, porque hasta ahora no tenemos antecedentes de que haya pasado algo. El capítulo 7 del libro, y acá se refiere a una resumida crónica de la destrucción de la ley en la Argentina en lo que se refiere al matrimonio como institución. Tomaré parte de la misma para que no se haga larga esta perorata. Hasta 1980, la Argentina era de los pocos países que no aceptaba el divorcio vincular. La familia era en ese entonces un valor protegido y respetado. Debemos rendirle homenaje a Vélez Sarsfield, que a través del Código Civil, la organización de la sociedad, se asentaba sobre valores respetuosos del orden natural. Llegamos a 1983, en la antesala de las elecciones, y ya se asomaban reformas en la organización tradicional de la familia argentina. Desde la Corporación de Abogados Católicos impulsamos la publicación de una solicitada en el diario La Nación, en la que se pedía a los partidos políticos y a los candidatos definiciones concretas respecto a la defensa del matrimonio indisoluble. La solicitada decía: no al adulterio y al divorcio vincular, no al aborto, no al asexualismo y a la pornografía, sí a la familia. Se afirmaba que no se puede construir el país sobre el crimen y la disolución. Se colectaron 20.000 firmas que ocuparon 7 páginas del diario. No hubo ni antes ni después una solicitada de semejante magnitud. Ningún candidato de los partidos más importantes, peronista y radical, se animó a pronunciarse a favor del divorcio durante la campaña.
todavía se tenía cierto temor reverencial a la reacción de los católicos y de la Iglesia. A poco andar del gobierno constitucional de Alfonsín, el Partido Radical promovió la modificación del régimen vigente de la patria potestad por la patria potestad compartida. En realidad, no existía ningún reclamo social sobre el particular. Podríamos afirmar que se convivía pacíficamente bajo el régimen consagrado por el Código Civil desde su vigencia. Lo cierto es que el proyecto fue lanzado como un globo sonda para verificar el grado de aceptación social y sobre todo de la Iglesia, como para a renglón seguido lanzar el tema del divorcio. Es decir, no se animaron a lanzar el tema del divorcio de entrada. A este asunto de la patria potestad compartida hubo una oposición no suficientemente vigorosa de parte de la Iglesia, salvo algunos obispos y asociaciones de laicos, como la Corporación de Abogados Católicos, por lo que desde el espectro político se percibió que el terreno estaba preparado, listo para lanzar el tema del divorcio vincular. Así las cosas, en el año 1986, un juez de instrucción, Juan Bautista Cejeán, divorciado, intentó casarse con quien convivía también divorciada, y al serle negada la posibilidad por la vigencia de la Ley 2393 de matrimonio civil, inició un recurso de inconstitucionalidad de la ley, aduciendo que la imposibilidad de disolver el vínculo vulneraba la libertad de los contrayentes. La Corte Suprema hizo lugar al recurso y declaró la inconstitucionalidad de la ley con los votos a favor de Fait, Petraque y Baqué y en contra de Belucio y Caballero. Belucio era divorciado, pero era un buen jurista y no se animó a firmar semejante disparate. Este fallo tuvo una enorme repercusión. Si bien no hay certeza, se podría afirmar que se trató de una causa armada, ya que el presidente Alfonsín se sustentó en ella para enviar el proyecto de divorcio al Congreso, aduciendo que había que evitar el escándalo jurídico, contrariando así lo que había anticipado en la campaña, que no propiciaría el divorcio. Así son. Luego hubo una demora en enviarlo al Parlamento ante la inminente visita de la Argentina del Papa San Juan Pablo II. Parecía demasiado chocante la coincidencia de tan ilustre visita, mientras el gobierno y la mayoría del Congreso estuvieran bregando para sancionar semejante tropelía. Hubo algunos jueces civiles que se apresuraron a fallar a favor del divorcio vincular, en consonancia con lo dispuesto por la Corte, quizá por algún afán de protagonismo, ya que por ser exóticos esos fallos aparecían en los diarios. Hubo uno que recuerdo especialmente, que motivó una carta de lectores que me publicó La Nación, en la que critiqué sus absurdos y endebles fundamentos. Repito casi textualmente uno de sus considerandos. Decía que el derecho de casarse conlleva el de equivocarse y el de erigirse sobre las cenizas del fracaso para intentar una vez más la mágica aventura del matrimonio. En la carta empecé por decir que un juez civil no puede desconocer la trascendencia del matrimonio en la sociedad y hacer de la institución una mágica aventura, además de la cursilería de la expresión. Ni los obispos en general, ni la dirigencia política, ni la sociedad plantearon una oposición con la envergadura que merecía tan profundo ataque a la familia argentina. El matrimonio, que por naturaleza es indisoluble, cuando perdió esta nota esencial para la ley dejó de existir como institución. Su desprestigio es tal que hoy parece normal no casarse, con gravísimas consecuencias para la sociedad que debe estar organizada sobre la base de familias estables, sólidamente edificadas sobre el matrimonio indisoluble. La ley es docente, sus disposiciones se van instalando como modelo en la sociedad y el divorcio tuvo efectos devastadores aquí y en el mundo. Sirvió como instrumento para destruir la familia verdadera, posibilitando la creación de protervos remedios del matrimonio. Bueno, consciente que he dejado muy importantes temas en el tintero, recomiendo leer el libro y le pido a Rafael que continúe en la lucha por la vigencia de la verdad, más que nunca en medio de una de las peores herejías de la historia, que es el relativismo. Sin Dios cualquier cosa puede pasar, todo estará permitido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto, por esta magnífica presentación. A ver. Yo lo que quiero es decirles lo siguiente, a modo de resumen, en breves palabras para resumir el tema y el sentido. El libro tiene dos partes. Primero, el marco jurídico de los distintos acuerdos que se fueron haciendo. Y segundo, las leyes que se fueron dictando para destruir todas las instituciones del país. El primero se resume en la Agenda 2030. Voy a leer lo que dice la agenda y cuál es la traducción a la realidad. Fin de la pobreza. Significa reducción de la población. Hambre cero significa monopolio de los alimentos. Avanzamos mucho desde la guerra esta de Ucrania. Salud y bienestar significa vacunación obligatoria y cíclica, perpetua. El hombre, según Harari, uno de los mentores de esta ciencia, es un animal hackeable. El libro anterior es que era Dios, Homo Deus. Ahora se sacan la máscara y dicen es un animal hackeable. Educación y calidad significa adoctrinamiento. Lavado de cerebro. Igualdad de género significa feminizar y enfrentar a la sociedad y después borrar también la imagen de la mujer, del individuo que queda. Agua limpia y saneamiento. Crear sequías para controlar el agua. Energía asequible y no contaminante. Significa impuestos verdes abusivos. Conozco un señor que hizo poner energía no convencional, solar, en su casa, pero le quieren cobrar también el impuesto sustitutivo de eso, de la energía que no le venden. Trabajo docente y crecimiento económico. Significa mega empresas y explotación laboral. Esto es paganismo en descomposición, no gran despaganismo natural. Y la solución económica, la solución del problema económico en una sociedad pagana ha sido siempre la esclavitud. La no esclavitud solo existe en el cristianismo. Todo lo demás resuelven el problema con esclavos y con exterminio. El problema económico. Ya le llaman flexibilidad laboral o en Dios en el trabajo para exterminarlo, sacarlo de sus términos, como que el trabajo hacia el hombre, o le digan que es una mercadería, es la esclavitud. Industria, innovación, infraestructura es el transhumanismo. La reducción de las desigualdades son leyes únicas para todos los países. Pierden el poder de legislar. Soberanía limitada de las naciones que tienen que desaparecer. Ciudades y comunidades sostenibles significa vigilancia y control de todo y de todos. Producción y consumo responsable significa alimentos transgénicos. Acción por el clima es geoingeniería climática. Vida submarina es control de todos los alimentos marinos. Vida de los ecosistemas terrestres es el control de los recursos naturales. Paz, justicia e instituciones sólidas significa estados policiales y moneda única y después la supresión de la moneda. Moneda de plástico o números simplemente, que eso facilita la cancelación, ¿no? Es más fácil abandonar a sus hijos y separarse de su familia que divorciarse de la tarjeta. Alianzas para lograr los objetivos es gobierno único mundial. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Cuál es el objeto? Es borrar la abolición del hombre, es borrar la imagen de Dios en el hombre. ¿Y cuál es la imagen de Dios en el hombre?
el Dios uno y trino. Es borrar la presencia del ser en el hombre, que es el Padre. ¿Eso cómo se borra? Borrando la memoria de una persona. Ahí se pierde la identidad. Y como ciencia, ¿cuál es? La historia. Cambiar la historia. Es un ataque contra el Padre, contra la presencia del ser y contra la identidad personal. Borrar el sentido común y la razón. Es contra el logos, eso es borrar el hijo al hijo. Y la muerte de la caridad, que es hacer el individualismo extremo, ¿no? Que no cumpla con sus obligaciones, y es una gran mentira, porque es como decirle al árbol arrancado, ahora quedaste liberado, ¿no? El árbol que ha sido arrancado de la tierra, ahora estás libre, tus raíces están libres, pero se seca, ¿no? Hay vínculos que son la vida. Un hombre es un ser en comunicación. Es un ataque fundamental contra el Espíritu Santo, que es la comunicación. Señor y dador de vida. Y contra la mujer, por eso el ataque contra la mujer. No hay lengua, sino es la lengua materna. Aparece con Eva el lenguaje humano. Dios y Adán se comunicaban, Dios le imprimía a las especies directamente en la mente. Es cuando tienen que hablar los humanos entre sí, el hombre y la mujer, que aparece la lengua humana. Es decir, quieren borrar de ese ser que llaman transhumano y eso, ¿no? Y arrancarlo del hombre colectivo, que es la Iglesia, cuya cabeza es el verdadero hombre y verdadero Dios, que es Cristo. Quieren arrancar al hombre del cuerpo místico de Cristo y encadenarlo al cuerpo del Leviatán, pegarlo al cuerpo del Leviatán. Pero ya no es jurídico, porque el derecho va a ser abolido, va a ser un sistema técnico. Es decir, enchufarlo a un orden técnico. El hombre es un animal hackeado. Ha intervenido, ¿no? Al cual le van a cambiar la memoria con una programación genética distinta. El doctor Solanet dice que es lo más terrible de todo. Eso, la manipulación genética. Y el Papa emérito Benedicto XVI también decía eso. ¿Cuál es el problema más grave que tiene la humanidad? Le preguntaron los monjes de Monte Cassino, que es donde nació Europa, podemos decir. Y él les dijo, la manipulación genética y el terrorismo son los dos problemas más graves. El terrorismo, dice, hay que luchar contra él, el terrorismo internacional, pero no se lo va a poder vencer porque es lo necesario para poner un estado policial mundial. Y la manipulación genética significa que el hombre no va a ser más un don de Dios, sino que va a ser un producto del capricho humano, de la tecnología. Es decir, va a ser un artificio. Es la abolición del hombre. Rafael, no sé si Sí. ustedes vieron que acá en el Teatro Cervantes están dando una obra que dice Una familia distinta. Sí. Están todos los una obra de teatro que está dando acá en el teatro, nada menos que el Teatro Cervantes, que la está promocionando. Sí, que fue hecho para repetir el teatro clásico por los valores que tenía el siglo de oro y todo. Bien, entonces no van a poder borrar, ¿no? Ni tampoco el espíritu humano es más fuerte y es eterno, pero eso significa que tenemos que reflexionar profundamente de nuestro poder principal que nos quieren sacar. El poder principal nuestro es comunicar la vida, ¿no? El sol se va a apagar y las galaxias también, pero un hijo humano va a ser eterno. Nosotros podemos participar de ese milagro más grande que el sol, y eso es el gran poder que le quieren quitar a la humanidad, la comunicación de la vida inmortal. Bueno, muchas gracias.